Como ya sabemos, las desigualdades de género afectan a las mujeres en todas las esferas de la vida y los conflictos tampoco son neutros al género. Gerra testuinguruetan egoera hauek areagotu egiten dira. Emakumeen gorputza botere patriarkalaren borrokaren leku bihurtuz. Hau da, emakumeen gorputzen aurkako indarkeria gerra estrategia bilakatzen da. Desde una perspectiva feminista, es fundamental comprender cómo el patriarcado, la militarización y la securitización son sistemas sociales que se refuerzan mutuamente, profundizando las diferencias de género en cuanto a roles, condiciones de vida y oportunidades. Y con ello, las desigualdades sociales y las violencias machistas en todos los ámbitos de la vida, social, política, religiosa, cultural, laboral, económica, etcétera, etcétera. Hay que profundizar en los múltiples impactos de género de los conflictos. También es fundamental hablar de la paz, que entendemos que no es solo la paz la ausencia de la guerra. Bakearen eraikuntza prozesu multidimensionala da, eremu politikotik haratago doana. Gizarte bizitzaren dimentsio guztiak barne hartzen ditu, eta gatazka armatu, politiko eta sozialen oinarrian dauden gizarte desorokien azterketatik abiatu behar gara. La construcción de la paz es un proceso. Es fundamental tener una visión en perspectiva y a largo plazo. Las mujeres, al igual que otros colectivos, debemos reclamar nuestro papel como sujetas activas en este proceso, lugar que también se nos ha negado y se nos ha negado por una vez más por el sistema de subordinación en el que vivimos, obstaculizando nuestra participación. Emakumeek eskubideen subjektuak gara, iritzia eman, proposamenak egin eta justizia eta reparazioa exigitzeko agentziarekin. Hitza hartu behar dugu, entzuteko errespetutik hasita, kontakizun desberdinak barne hartuz, mendeko taldeen kontakizunak ere jasoz. Haien ahotsa ez baiz da entzuten, kasu askotan isilerazia izaten da ere. Los medios de comunicación son una vía, una oportunidad para dar credibilidad a estas voces, recogiendo y difundiendo los relatos de los grupos subordinados, para contrarrestar los discursos imperantes. Para construir la paz es necesaria la justicia, entendida esta como el respeto y promoción de todos los derechos humanos para todas las personas, y en concreto de todas las víctimas. El reconocimiento del daño, las garantías de no repetición, la restauración de los proyectos personales y comunitarios de vida, y las reparaciones a nivel psicoemocional, socioeconómica y simbólica son elementos fundamentales desde una justicia feminista y de los pueblos. Gogoeta hauetatik abiatuta, gerra eta bakeari buruzko ikuspegi feministak mahai inguruari hasiera eman nahi diogu. Aitziber Pérez de Cárcamo gidatuko du mahaia, eta Ane Irazabal, Olga Rodríguez eta Marino Gallego hartuko dute hitza. Besterik gabe, eurei emango diegu hitza eta entzungo ditugu. Mila esker. Qué gozada cuando no entramos todas, ¿verdad? Es una maravilla, que estamos un montón. Arratsaldeon, ongi etorri. Lehenik eta behin esker mila, mugari gaberi ekimen honetan parte hartzeko aukera luzatu izanagatik. Mila esker ere Basauriko udalari, mahai inguru hau beharrezkoa den bezala, beharrezkoa da ere eta ezinbestekoa da herritarrekiko ardura duten administrazioen kolaboratzea eta parte hartzea. Beraz, esker mila eta jarrai ezazue parte hartzen eta kolaboratzen horren ongi egiten duten erakundekin batera. Eta azkenik, nola ez, esker mila Marianeari. Feminista askorentzat erreferente den etxe honetan egotea, plazer bada, oso urduri nago, beti etorri naiz, etorri nezenetan bizitari bezala, eta gaur zuekin arratsaldeo partekatzea izugarrizko gorea da. Joanak egindako sarrerari ezer gutxi giltu alzaio, baina utzi da zuen mesedez hausnarketa txiki bat egiten. Mugari gabetik esan digute, bakea hitz egiteko justizia hitz egin behar dugula. Minaren onarpena, errepikapena ez gauzatzeko bermea, eta bai maila pertsonalean zein kolektiboan abiatutako bizitza egitasmoei eusteko aukera izatea ezinbesteko elementuak dira. Hoy vamos a hablar de los elementos que son imprescindibles para la construcción de la paz. Y yo estos días, preparando esta conferencia, me acordé de un poema, porque a veces me refugio en la poesía para que no pegue tan fuerte la realidad. Lo que pasa que luego si escoges poetas que también te la ponen dura, pero bueno, yo creo que nos da otra perspectiva. Y sabiendo que es casi delictivo debería ser quitar versos a un poema, lo voy a hacer con el permiso de Wisława Szymborska, una poeta polaca que escribió después de cada guerra
y que dicen algunos de los versos, lo que me gustaría que también entendierais, que es por lo que yo he reflexionado estos días. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo fue. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará a ver algunos a quienes les aburra. Aquellos que sabían de qué iba la cosa tendrán que dejar su lugar a los que saben poco, y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. La memoria es imprescindible para la reconstrucción de las comunidades y de las vidas. Y si hay alguien que precisamente trabaje en y por las comunidades y en defensa de las colectividades y con el empeño de poner las vidas en el centro, son las mujeres y las organizaciones feministas. Tenemos, por lo tanto, que escucharlas, tenemos que contar sus historias y necesitamos que nos cuenten sus historias. En los últimos años, no solamente en Colombia, pero particularmente en Colombia, en otros lugares de América Latina, han asesinado a decenas de mujeres defensoras de las colectividades y de la tierra, de las comunidades, y lo han hecho precisamente por su labor por la paz, por la reconciliación en los conflictos y por la convivencia. No podemos permitir que sus muertes queden en el silencio y para ello no podemos permitir, como bien ha dicho Joana, que asesinan a ni una periodista más. Las necesitamos para que nos cuenten las historias de todas nosotras. Ane Irazabal, Olga Rodríguez, Marina Arratsaldeon, bienvenidas. Es un placer estar con vosotras. Eskerrik asko. Ane, eskerrik asko regoteagatik. Hasiko gara zurekin eta Olgarekin batera. Yo, si nos importa, queremos también desde aquí lanzar algunos mensajes en nuestra lengua, pero por supuesto con el mayor respeto a quienes han venido a conocernos. Yo siempre pongo de ejemplo a Lorca, que me encanta poder leer a Chaga y a Lorca de la misma manera. Ojalá alguien lo comprenda así algún día y cambien las cosas. Hablaremos en los dos idiomas. Vamos a comenzar, si os parece, mencionábamos a una poeta polaca y tenemos una guerra aquí muy cerquita, en nuestra propia casa. Ane y Olga, que habéis cubierto guerras en muchos lugares, conflictos en muchos lugares, ¿cómo se traslada todo lo aprendido, todo lo vivido, cuando luego sucede tan cerca de casa? Ane, ez dakit zurekin, hasi gaitezken? Bai, euskeraz erantzungo dizut orduan? Nahi duz, bueno, nik uste dut, Ane, parkatu, bai, mesedez, igual nik egingo dut euskeraz, tarte batzutan, baina bai Marinak eta Olgak ulertzeko, gaztelaniaz egiten baduz eskertuko genizuke. Olga y tú tenéis varios, aparte de la profesión de periodistas, tenéis un lugar en común que hemos mencionado, que es Palestina. Habéis compartido también otros lugares y yo no sé cómo se vive después de haber cubierto conflictos internacionales y guerras en lugares alejados de nuestra casa, cómo se vive el conflicto que se está viviendo en nuestra propia casa, que nos está situando en lo que es Europa, en la gente encima que creemos en la posibilidad de una Europa. ¿Cómo se vive, cómo se traslada todo lo aprendido fuera a casa? Bueno, lo que estamos viendo con este conflicto en Ucrania es como una especie de remolino de contradicciones, ¿no? Porque es verdad que en los últimos años, bueno, yo me bauticé profesionalmente con la primavera árabe, entonces nos costaba mucho poder contar historias más allá de los grandes acontecimientos que sí ocupaban los grandes titulares de los medios de comunicación, pero nos costaba mucho poder acercar historias que, por ejemplo, pasaban o sufrían las mujeres o las minorías a nuestro público, digamos, ¿no? Porque costaba crear esa empatía, costaba contar las historias desde un punto de vista de decir, bueno, nosotros al final somos un puente, ¿no? Que tenemos que contar esas realidades y transmitirlas a las personas que están, por ejemplo, en mi caso, pues en Euskal Herria, ¿no? Y al principio me costaba mucho, pues, uno, acceder a esas historias y luego poder venderlas, ¿no?
y al final, cuando ha sucedido aquí en Europa, donde ha habido un boom de atención mediática que no habíamos visto, yo diría, en muchísimos años, de repente interesaban todas las historias que llegaban desde Ucrania, ¿no? Y a mí, por ejemplo, yo creo que esta sí ha sido una oportunidad yo creo que para mí, que he cubierto el tema del drama migratorio en los últimos años, para decir que mientras habíamos pasado los últimos años contando que Europa no podía hacer frente, por ejemplo, a toda la llegada de personas que estaban pidiendo asilo, pues en realidad sí se podía hacer, sí había mecanismos de acogida. Sí se podían poner en marcha sistemas muy rápido, ¿no? Como hemos visto en Alemania, en Euskal Herria y en muchos otros lugares. Entonces, he vivido la guerra en casa con muchas contradicciones que han aflorado, porque veíamos que lo que nos decían durante muchísimos años que no era posible, luego sí era posible, ¿no? Y viendo cómo, en el caso de las mujeres, mucha de la violencia que han sufrido es universal, es decir, que lo hemos visto en muchos otros países, por ejemplo, en mi caso de Oriente Próximo, ¿no? Y luego cómo se crea una jerarquía de prioridades, y esto yo en Palestina lo había visto muchas veces y lo he hablado también con muchos amigos periodistas y colegas palestinos, ¿no? Que al final se crea te dice, no, aquí el rol es denunciar la ocupación, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay que denunciar otras realidades. Y yo creo que nuestra perspectiva siempre tiene que ser holística, tiene que ser universal, y es ir raspando todas las capas, ¿no? Y en todas esas capas, al final, siempre llegas a la conclusión que, como has dicho, en todos los conflictos, yo diría que las mujeres y los niños son las víctimas, son dobles víctimas de lo que pasa. Olga, comentábamos que habéis compartido algunos de esos lugares, pero bueno, tú también como fundadora del diario.es y periodista especializada en internacional, las dos habéis recibido premios por ese motivo, por ser periodistas en ese ámbito, pero muy relacionado siempre también con el tema de los derechos humanos. Es curioso porque sí que es verdad que a mí eso me alegra, porque considero que el periodismo tiene esa labor social, que tiene que informar para... O sí, seguimos intentando cambiar el mundo, chicas, ese es el objetivo, pero qué duro, ¿no? Convertirlo cuando es un oficio, ¿no? Y la misma pregunta que le lanzaba a Anne, ¿cómo lo estás viviendo después de haber vivido en todos esos lugares donde sí, como dice Anne, al final hay algo universal, ¿no? Y las víctimas, las vulnerabilidades suelen ser las mismas, se repiten, pero ¿cómo se está viviendo? Desde la perspectiva de una periodista que ha viajado tanto, un conflicto aquí a las puertas de casa y de las que todo el mundo nos estamos haciendo como víctimas, como si fuéramos colaterales, cuando realmente igual somos partícipes, ¿no? Más que víctimas. Bueno, es un placer estar aquí. ¿Cómo se vive? Con frustración. Yo creo que quienes llevamos ya unos años en este oficio, ya Anne lo sabe, yo empecé a finales de los años 90 y he cubierto conflictos que una y otra vez eran crónicas anunciadas muchas veces. La mal llamada crisis de las personas refugiadas, hace unos años, quienes trabajábamos y vivíamos en Oriente Medio, advertíamos desde hacía mucho tiempo de ello, ¿no? Porque era la consecuencia de guerras en las que nuestros gobiernos europeos estaban involucrados, enviaban armas y ayudas a diferentes facciones. Entonces las armas iban y las personas refugiadas venían huyendo de esas armas que iban allí, ¿no? Y eso pasó primero, pues lo vimos en Afganistán, que se convirtió en un polvorín, posteriormente en Irak, luego en Siria, en Libia, y al igual que la llegada de las personas refugiadas a Europa, que en muchos casos tuvimos que presenciar un maltrato terrible a estas personas, y luego podemos hablar de ello, ¿no? Si tenemos tiempo. Al igual que eso era una crónica anunciada, la invasión rusa también de alguna manera era una crónica anunciada, ¿no? El problema, y creo que también vamos a hablar de ello, es que muchas veces la información internacional es algo que no se cuida en muchos medios de comunicación. Entonces parece que la historia ha empezado hoy y que Ucrania ayer no existía y que no había ningún conflicto, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo, uno de los objetivos que tiene es intentar explicar e intentar hacer un seguimiento continuado de
de la realidad, ¿no? Para que la gente pueda entenderlo y para que también las personas que nos dedicamos a este oficio podamos entenderlo. ¿Qué hay en común con otras guerras? Bueno, yo el otro día lo decía en una charla que tuvimos en Madrid, que coincidimos Ana y yo de forma presencial. Las guerras son esos lugares donde, bueno, las madres entierran a sus hijos, la paz se pierde a nivel personal para siempre, aunque sobrevivas a las bombas, y donde la gente desaparece sin dejar rastro y la memoria se erige como única salvación. Las consecuencias de las guerras, espero que luego podamos hablar de ellas, son terribles, ¿no? Y ahora, pues este Afganistán eslavo que tenemos en Europa, digo, citando las palabras de Hillary Clinton de hace unas semanas, pues puede tener consecuencias desastrosas no solo para la población ucraniana, que ya les está sufriendo, sino si nada lo remedia y si no se buscan esos caminos de paz y de negociación, pues podemos temer consecuencias peores, ¿no? Cuando yo mencionaba antes el poema de Wisława Szymborska, el verso que tiene que habla sobre los cadáveres y las cunetas, y digo, si aquí seguimos todavía buscando a familiares en las cunetas, ahora estamos viendo como en otros sitios los trasladan directamente a los cadáveres. Ha mencionado Olga la palabra desaparición y yo creo que de esto mucho va a saber Marina Gallego, coordinadora nacional de la Ruta Pacífica de las Mujeres, donde la reivindicación de las vidas y de las muertes también pasa por muchas desaparecidas, ¿no? Que yo creo que hace tiempo ya se empezó a utilizar el término desapariciones forzosas, porque claro, puedes desaparecer voluntariamente o pueden hacerte desaparecer, ¿no? La liga que representa Marina representa a muchas mujeres y también de diferentes caracteres, tanto urbanas como indígenas, y como decía yo al principio, pues yo creo que ese seguimiento de las noticias internacionales que mencionaba Olga no se da precisamente en lugares como Colombia, que solamente ha sido titular en algunos momentos y luego nos olvidamos. ¿Cómo se está viviendo, Marina? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo se está viviendo desde allá lo que está sucediendo acá, ¿no? Cuando no dejáis de vivir en un eterno conflicto con el resultado de un referéndum hace años también que nos descolocó a todas? ¿Cómo lo estáis viviendo? Bueno, buenas tardes. Bueno, gracias a Mugari por esta invitación y a la Casa de la Mujer de, ¿cómo se llama? Marienea, preciosa. Luego alguien le explique quién es Mari. Ah, bueno. No, ¿cómo se llama el sitio? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotras todavía estamos inmersas como en un proceso de paz y en una transición que no termina de pasar al otro lado y todavía con factores de persistencia del conflicto armado, un conflicto pues que lleva más de 55 años, ya son muchas generaciones y ha pasado pues ya es una sociedad muy permeada por un conflicto armado. Ayer yo decía que de baja intensidad en este sentido, en que no son guerras como la que se ven en la televisión hoy en Ucrania, así que son las bombas, los aviones, la amenaza nuclear. Esto nosotros no lo vivimos, ¿cierto? Es un conflicto de una permanencia de actores armados que controlan territorios, que tienen de vez en cuando enfrentamientos. En todo caso, eso sí, afectan gravemente las dinámicas territoriales donde ellos están y en general la dinámica nacional. Hoy pues tenemos unas elecciones que aún pues parte de lo que se enarbola en las propuestas o en lo que se dice es o la seguridad o la paz. Entonces, ese es como un contexto que se mantiene. Se mira un poco lejano en el sentido de que es muy lejano, muy difícil de entender las dinámicas, por qué se llegó a la guerra, porque Rusia decide que eso, pues los que medio vemos noticias, pues sí, algo podemos extractar, porque Rusia decide hacer esta ocupación, porque
pues cuáles son las historias, ¿no? Que también pues sabemos que deben haber transcurrido, que no se conocen, no se le están contando al mundo, qué es lo que ahí ha pasado y por qué, digamos, todo estos porqués prácticamente no se entienden, pues no los comprendemos allá. Debe haber pues historias ahí que se puedan contar y ver un poco más globalmente qué pasa ahí. Quizá pues lo que más se preocupa o lo que más nos preocupa puede ser esta amenaza nuclear, es que ya es una guerra que podría escalar en otro sentido y es muy grave. Ahí sí, pues por más lejos que estemos nos va a tocar, por más que estemos en otro continente, nos toca pues porque está en riesgo la humanidad, pues es que está en riesgo nuestro planeta si empiezan a escalar este tipo de situaciones pues en el mundo. A ustedes están mucho más cerca, aunque no están tan cerca, pero están más cerca, y pues Alemania y Polonia y todas estas países que son frontera, pues deben tener unas preocupaciones muy altas, y por eso pues las mujeres sí creo que tenemos que manifestarnos, así estemos en la Patagonia y la guerra esté en esa otra parte del mundo. Esto pues son pérdidas muy graves como las miramos. Nos preocupa también pues la geopolítica en términos de qué papel cumple Estados Unidos, qué papel también tenemos, nosotros somos vecinos de Venezuela y ya saben pues que ahí también entonces enarbola que tienen relaciones con Rusia, que no es que creamos mucho, pero puede que sí, puede que sí, pero bueno, ahí hay como cierta amenaza implícita, ¿verdad? De que pues hay un alinderamiento, lo mismo Cuba y Nicaragua lo sacan bastante, no tanto los otros países, pues, sino estos tres. Entonces sí dice uno, bueno, esa geopolítica, ¿cómo se va a mover? Sabemos pues lo del petróleo. Ayer Biden va a restablecer alguna relación con Venezuela por el petróleo. O sea, de todas maneras nos afecta, ¿no? Nos afecta de muchas maneras y esto impacta no solamente lo que está pasando allá como una guerra que está destruyendo, que las fotos que se muestran, prisioneros de guerra, crímenes de guerra, porque ahí se están configurando crímenes de guerra y de lesa humanidad, y pues todo lo que común, que lo hablaba mis dos antecesoras, que es cómo impacta esto la vida y el cuerpo de las mujeres. Y vemos cantidad de refugiadas, de desplazadas, de mujeres de todas las edades, de niñas y niños hacia las fronteras. Y creo que los que están allá más cerca, y ustedes también que ya están, son receptoras, van a ser receptoras si esto continúa, de una dinámica que hay que atender y que es toda esta migración que difícilmente vuelve, porque los estragos de la guerra pues siguen teniendo ahí así ellas salgan. Es muy difícil que si se termina en un mes, pues regresen por el miedo, por la amenaza latente que queda. Y pues lo que vemos en común que también nos ha llegado allá, no sabemos pues qué tan cierto sea, es la parte de las violencias, los riesgos en violencia sexual que tienen las mujeres en estas fronteras, los proxenetas pues buscando cómo ellas aprovechando para ofrecerles este tipo de trabajos, entre comillas, y que seguramente, como pasó allá con las mujeres desplazadas, o sigue pasando, porque todavía hay desplazamientos más pequeños, pero los hay, como las mujeres, pues un alto riesgo que tienen es el verse abocadas a la prostitución y a la mendicidad. Y esto se ve en las fotos, en los contingentes de mujeres que están saliendo, y se ve pues que esos sufrimientos son similares, aunque tengan países ricos en este caso, pues, o los países del primer mundo, como se dice, que pueden recepcionar y quizá crear otras condiciones.
Nosotras pues vemos que la migración por razones de guerra o la migración por razones de seguridad, porque a veces no es la guerra, sino situaciones de seguridad muy graves en los países, por razones económicas y se seguirá siendo. Y estos países pues van a tener que mirar esto no con esa mirada de no querer ver, de un negacionismo de que existe, porque esto va a seguir pasando, ¿cierto? El mundo se está moviendo así y no lo detiene nadie porque pues si no hay seguridad en nuestros países, la gente tiende a salir y a buscar mejores condiciones y son estos países los que tienen la riqueza. Entonces, es como por ahí que más o menos se ve, o sea, no es que haya un debate en Colombia frente a Ucrania, pero para nada, pues porque es muy lejana esa realidad para nosotras, así como Colombia es muy lejana para estos países y nosotras ya sufrimos este conflicto armado tan permanente. Creo que más o menos es esto, que esta lejanía, pero por supuesto que amenazas nucleares, pues creo que todo el mundo se siente que puede impactarnos así estemos a tantas millas y millas de distancia. De hecho, yo dudo que desde aquí se hayan hecho a veces lecturas tan interesantes sobre el conflicto en Colombia u otros países de América Latina y tan completos desde esa lejanía, porque al final parece que decidimos cuáles son nuestras fronteras. Lehen aipatzen genuen, Anek, errefusiatuekin eta errefusiatuen gatazkan albiste asko eta erreportaia asko eman dituela, modu ezberdin batekin eman ditu. Yo le comentaba antes a Olga que está viniendo potente, bueno, necesitamos a gente como Olga para esto, para que pasara, pero que está viniendo potente una nueva generación de periodistas que nos cuenta las cosas desde ese punto de vista de las historias particulares, pero en las que nos deja clara la visión compleja muchas veces, pero el contexto de la responsabilidad política y el contexto geopolítico y económico muchas veces. Anne, uno de los trabajos que a muchas más nos ha impactado, de los que has hecho en los últimos tiempos en diferentes medios, fue el que has hecho con Open Arms. Y al final, las fronteras de las que estamos hablando las decidimos nosotras porque el Mediterráneo también es Europa, con lo mismo que Europa. O sea, lo mismo que Ucrania, perdón. Y podemos hablar ya de un cementerio bajo el mar. ¿Cómo se vive, Anne, después de hacer el trabajo que has hecho con Open Arms en el Mediterráneo, luego cuando vienes a casa, a Euskal Herria, de vez en cuando, encontrarte también con víctimas en el propio Bidasoa, que están intentando pasar fronteras en nuestro propio territorio, ¿no? Partimos antes de los conflictos internacionales a la propia Europa y ahora desde ese Mediterráneo al Bidasoa. ¿Cómo se vive eso, Anne? Bueno, esto ya lo hemos ido contando en los últimos años, ¿no? Que cuanto más trabas se ponen a las rutas migratorias tradicionales, más peligrosas se vuelven las rutas migratorias alternativas. Y además esto lo estamos viendo, bueno, para mí era impensable que alguien pudiera morir ahogado en el Bidasoa, ¿no? Pero es que estamos viendo lo mismo en los Balcanes, estamos viendo nosotros en noviembre, 3 meses antes de que estallara la guerra o estallara esta fase de la invasión en Ucrania, estábamos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde Polonia había establecido una zona de exclusión militar de 3 kilómetros para que sobre todo, refugiados iraquíes que se encontraban al otro lado, es decir, en el lado bielorruso, pudieran ser deportados en caliente si conseguían cruzar esa valla. Y en esa zona de exclusión de 3 kilómetros hay sobre todo bosques y hay cientos de personas que han muerto congeladas en esos bosques, familias que se han perdido, madres que normalmente intentaban correr de noche, porque al final de noche es más fácil que no te vean, y han perdido a sus hijos mientras corrían por los bosques porque en el caos de ese momento no saben muy bien por dónde van y al final pierden a miembros de su familia, no saben si les han devuelto a Bielorrusia, si han conseguido pasar esa zona de exclusión y poder pedir asilo en Polonia. Estamos viendo una y otra vez, por ejemplo, en la frontera entre Bosnia y Croacia, la violencia indiscriminada que está utilizando la policía croata contra solicitantes de asilo que intentan cruzar también y entrar en la Unión Europea.
en Croacia son devueltos desnudos. Quiero decir que todas las rutas alternativas que se están creando de una manera espontánea muchas veces en Europa, porque las rutas centrales que se utilizaban en 2015, por ejemplo, ya no se pueden utilizar porque hay vallas, hay muros, hay de todo, son mucho más peligrosas, ¿no? Y en el caso de Bidasoa igual para nosotros es como el ejemplo más claro, porque hay zonas donde se puede pasar a pie, o sea, y entonces ver que cómo alguien puede morir ahí ahogado es una cosa, pero te hace ver lo peligrosas que se están volviendo esas nuevas vías, ¿no? Y en el Mediterráneo también tendríamos que reflexionar por qué no es noticia en estos momentos, ¿no? ¿Por qué no estamos contando las operaciones de salvamento? ¿Por qué muchas ONG se han ido? ¿Por qué hay esta campaña de criminalización contra los barcos de salvamento que operan ahí? ¿Qué pasa con todas esas mujeres que están en los centros de detención de Libia? Donde yo la última vez que estuve fue en 2017 y han pasado 5 años, pero ahí había casos de violencia extrema, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte estamos viendo que sí, las rutas alternativas son cada vez más peligrosas y por otra que el conflicto en Ucrania, por lo que ha dicho Olga antes, de que no hay una continuidad a la hora de contar internacional, está acaparando todos los titulares y ya nos hemos olvidado pues, de, por ejemplo, lo que está pasando en el Mediterráneo, ¿no? Precisamente, Olga, te lanza la pregunta, Anne, ¿no? Nos estamos olvidando cómo se hace, como decía yo antes, como cofundadora de eldiario.es y decía la labor social del periodismo, porque no creo que en los tiempos en los que nació el diario, no creo que dijerais, hombre, yo creo que es el mejor momento para crear un medio de comunicación, vamos a intentarlo escrito online y demás. Se crea, evidentemente, yo creo que también para intentar entrar en un mundo del periodismo dominado muchas veces por las empresas que luego de las que vamos a hablar, que tienen mucha relación con el gas, con cosas que ha dicho Marina y demás, no entraremos en eso, pero ¿cómo se hace para poder poner en primera línea de noticia esos conflictos con esa perspectiva de mujer? Lo que le preguntábamos a Anne, te lo pregunto a ti con las Canarias. Muchas de nosotras probablemente nos guste, hayamos estado o nos gustaría ir, ¿no?, a las Canarias en algún momento. Y los últimos años pensar que mientras estás tú disfrutando en una isla están muriendo gente que intenta llegar a esa misma isla es tremendo. Y a mí una cosa que me ha llamado la atención es que lo que se intenta es enmascarar en que toda esa gente viene por mafias dominadas por señoros, hombres grandes que tienen pasta y que intentan sacar dinero de esas gentes que quieren venir. Yo creo que para borrar la imagen de esas mujeres, de esos niños y niñas, de esas gentes vulnerables, ¿cómo se hace desde la dirección de un medio o desde la redacción de un medio? No, ya sé que en su momento. No, yo nunca he sido directora. Directora no. Cofundadora. Pero es diferente, sí. Sí, cofundadora. Yo, a ver, para tener libertad, en mi caso, intento... bueno, yo trabajo mucho desde fuera, ¿vale? Y de alguna manera, gracias a eso, puedo estar dentro como quiero estar. No sé si me explico. No es fácil. El periodismo tiene muchísimas presiones y, bueno, yo he pasado por los 3 medios de comunicación, o sea, por los 3 géneros, es decir, radio, televisión, prensa escrita, online. Y bueno, intento crear grietas, también con ayuda de muchas compañeras, ¿no?, que lo hacen y que empujan para que haya una perspectiva de género de forma transversal y para que determinados temas, como pueden ser los temas de los que aquí estamos hablando, que es internacional, estén presentes, porque en un mundo globalizado como el actual, en pleno siglo XXI, lo que pasa al otro lado del mundo no repercute. Hablando del tema de las fronteras, claro, estamos hablando de personas y sobre todo mujeres, ¿no?, y niñas, niños, niñas, bueno, todo tipo de estructuras familiares, ¿no?, y que cruzan 6 fronteras, un mar, 6 fronteras o más. Y que ven cómo las políticas europeas una y otra vez, como decía Anne, externalizan fronteras para que la gente muera lejos
de nuestros territorios y de nuestras conciencias. Trazando tétricas gincanas, que son rutas cada vez más peligrosas, donde cada vez es más fácil morir, ¿no? Esto conlleva una responsabilidad muy clara. Entonces se van cerrando las rutas más fáciles. La gente no va a dejar de venir. Tenemos, y esta guerra va a posponer el abordaje de estos temas que son urgentes, tenemos muchas crisis climática, la precariedad, la pobreza. Hay todo tipo de personas migrantes que huyen legítimamente buscando una vida mejor. Y ante eso se les va cerrando puertas. Esto es terrible, ¿no? Como terrible es también la justicia selectiva o la solidaridad selectiva que estamos presenciando ahora. Hablabas de memoria. Yo hace pocas semanas, no, el mismo día que se producía la invasión rusa de Ucrania, comenzaba en un pueblo de León, yo soy leonesa, una exhumación de una fosa donde durante más de 80 años han permanecido los restos de mi bisabuelo. Y nos hemos tenido que unir más de 60 familiares, ahí hay más de 80 personas desaparecidas, y lo hemos tenido que hacer a pulso, a día de hoy. No van comisiones de investigación a pie de fosas. Yo el otro día escribía sobre esto y lo titulaba La patología española. Entonces ahora enviamos una comisión de investigación para investigar crímenes en Ucrania y en las fosas comunes, lo cual es magnífico, genial. Abracemos por fin ese derecho, esos derechos y esa justicia que se está negando sistemáticamente a las víctimas del franquismo en este país. ¿Cómo? Señala Naciones Unidas. En su último informe lo ha vuelto a hacer. Porque aquí hay una patología muy grave que es la impunidad del franquismo, ¿no? Pero bueno, vemos que estas solidaridades selectivas, y con esto termino, ocurre una y otra vez. Por nuestra profesión vamos acumulando a lo largo de los años y ya de las décadas vivencias muy duras y nexos de unión con personas y sobre todo con mujeres que han sufrido las guerras y los conflictos en muchos lugares, ¿no? Bueno, pues yo en mi caso sobre todo con gente en Oriente Próximo y Medio y en el norte de África. Y a mí se me abren las carnes cuando el otro día me decía una amiga libia refugiada en España, cuya hija ha tenido mutismo selectivo por todo lo vivido en esa guerra en Libia. Ellas participan en bancos de alimentos, han querido incluso acoger a una familia ucraniana, pero ellas desde hace 2 años en Madrid lo que padecen es un racismo que crece cada vez más, porque tienen un color de piel determinado, un desprecio, nadie se acuerda de ellas y evidentemente eso lo notan y lo perciben, ¿no? Y la niña, que es amiga de mi hija, lleva 2 meses con pesadillas porque la atención sobre Ucrania evidentemente le recuerda pues, su propia guerra, esa guerra de la que ya nos hemos olvidado, esa guerra en la que se introdujeron muchísimas armas, no ha habido ningún proceso de desarme, ni nadie lo plantea, y todo el mundo también jaleaba la guerra en ese momento y las consecuencias nadie mira hacia ellas, como decía Anne, nos hemos olvidado de todo lo que pasa en Libia, ¿no? Y vemos cómo además ahora se ha denominado, por ejemplo, guerra híbrida. Polonia hablaba de guerra híbrida porque había 10.000 personas migrantes que llegaban a sus fronteras, ¿no? Y cómo había gente y representantes de la OTAN que asumían semejante terminología, con lo que eso implica, ¿no? O sea, que es que el hecho de que lleguen 10.000 personas de otros países huyendo de, bueno, pues de una situación de pobreza o de guerra o de lo que sea, eso es que te están lanzando una guerra híbrida y lo aceptamos sin más. Estamos en unos tiempos en los que hay que tener mucho cuidado con la terminología, ¿no? Hablabas de las historias, de las pequeñas historias a través de las cuales muchas veces se puede explicar ese contexto, ¿no? A mí hay un poema que me gusta mucho de Federico García Lorca, que tiene un verso, es de Poeta Nueva York, que tiene un verso que dice: debajo de las multiplicaciones hay una gota de sangre de pato, debajo de las divisiones una gota de sangre de marinero. Bueno, detrás de los números, detrás de las cifras, detrás de los porcentajes, detrás de las estadísticas, hay personas, mujeres, con hombres, con apellidos, con rostros, con historias, que demasiado a menudo están sistemáticamente invisibilizadas, ¿no? Entonces, ese periodismo, yo creo que cómo se logra empujar a ese periodismo que intenta visibilizar todo esto, ¿no? También para plantear preguntas y para buscar respuestas de forma colectiva.
pues peleando mucho, y para ello necesitamos la complicidad de las personas que están al otro lado, ¿no? De las receptoras que tienen que apoyar esos proyectos que lo intentan al menos. Me da la sensación, Marina, no sé si compartes esto, que durante muchos años y en diferentes situaciones y conflictos ha sucedido que las mujeres hemos considerado que no teníamos nada que contar. Yo, hablando de memoria y demás, voy a aprovechar siempre para publicitar. Yo vengo de Gasteiz, conoceréis los hechos del 3 de marzo de 1976, donde mataron a 5 obreros. Y es curioso porque esto vino después de unas huelgas en diferentes empresas. Y yo llevaba, para nosotros es como el 1 de mayo, el 3 de marzo en Gasteiz es como nuestro 1 de mayo, ¿no? Y yo hace pocos años que me senté donde mi ama y le dije, ama, es que sé que tú trabajabas en una de las empresas que estaba en huelga. No me interesaba en su momento lo que estaba haciendo mi ama. Siempre le pregunté a mi aita qué es lo que hacía, cómo salían las manifestaciones, cómo estaba en aquella asamblea. Y creo que es porque mi ama misma me dijo, pero chica, ¿qué te voy a contar? Y digo, ¿cómo que me vas a contar? Que están recogiendo los libros, lo que hacíais en vuestra empresa, que os llamaban las culebras, porque os pasabais unos papeles como en plan culebras para que nos vieran los jefes. Hicieron maravillas con esa huelga, ¿no? Marina, no sé si creo desde Colombia también se ve que los medios muchas veces aquí no os prestamos atención porque habéis tenido esa sensación de no tenemos nada que contarle al mundo, porque lo que te digo antes, nos has hecho una reflexión muy interesante sobre lo que está pasando en Ucrania y resulta que vosotros el tema del gas, podríamos hablar de Repsol, de otras muchas empresas que conocemos muy bien de cerca y que están en vuestros países, están en vuestro entorno. No sé si es porque ha habido esa sensación de no tenemos nada que contar y lleváis los últimos años, evidentemente, empoderándoos y eso está suponiendo lo que comentábamos al principio, ¿no? Que estén considerando los movimientos feministas y las organizaciones feministas en América Latina y en Colombia particularmente una amenaza, ¿no? para el poder, un poder que se extiende más allá de Colombia. La amenaza... Vosotras, vuestro movimiento, una amenaza para el Para poder en Colombia. Bueno, todavía no estamos ahí, pero bueno, podemos mirar a América, podemos mirar a Chile. Las feministas fueron centrales en la elección de Boric y ellos lo reconocen, ¿no? Esa coalición la reconoce porque pues estas mujeres trabajaron de manera pues sistemática en todo lo que fue el estallido social en Chile. Yo creo que nosotras también en el estallido social que hubo en el 2019, sin embargo, creo que las mujeres en Colombia pues tenemos antecedentes importantes en términos de poder hacer visible lo que pasa en un país en conflicto. Y incluso las agendas que de pronto las chilenas tienen ya en otro sentido, nuestras agendas estaban más puestas en la guerra, en el conflicto armado, en mirar cómo esta guerra permea o hace mucho más grave lo que le pasa a las mujeres en la vida cotidiana, en las violencias contra las mujeres que están en todo el mundo, pues, y en Colombia también. Entonces creo que son como historias que han ido yendo distinto. Yo creo que todavía en Colombia, pues no, ellos no nos miran todavía como con mucho temor, no creo. Sin embargo, pues sí está ese movimiento ahí acumulando, ¿sí? Logramos llegar a la mesa de negociación que no se veía, pues esto no, ellos se sentaron, 20 hombres, desde las FARC, del gobierno, y empezaron la negociación, hicieron unos foros que supuestamente donde participábamos la sociedad civil en su conjunto, las mujeres llevamos propuestas allí. Cuando vimos los 3 primeros puntos que ellos acordaron, no había nada de mujeres, pero nada era nada. Las mujeres estábamos vistas ahí como mujeres gestantes y mujeres cabeza de familia, ¿cierto? Esa una visión absolutamente familista de nosotras, no como sujetos. Entonces, solo cuando empezamos pues a mostrar los graves impactos del conflicto armado en la vida de las mujeres, que fue a través pues
de la Comisión de la Verdad que hizo en ese momento la ruta, creo que ellos empezaron a ver la necesidad de que el acuerdo, a ver, no, como a tocarse un poco de que íbamos a empezar a denunciar esto y la necesidad de que las mujeres fuéramos beneficiarias de la paz y de ese acuerdo de paz. Tenía que ir en concreto con asuntos. Entonces creo, pues con asuntos concretos frente a las mujeres, de ahí salieron las 130 medidas que hoy estamos ahí pedaleando para que se cumplan con muchas dificultades. Esa es otra parte de la historia, pero sí creo que hemos ido acumulando, digamos que es en esta campaña, pues algo se ha debatido difícilmente con los candidatos, incluso el candidato de izquierda no es que tenga una mirada un poco más abierta, ¿no? Es más, pues él habla de que estamos divididas y que él está es con las populares, pues yo no sabe ni de lo que está hablando, porque todo el movimiento feminista en Colombia está muy altamente articulada con las mujeres más pobres, las mujeres de distintas diversidades. Eso no lo descubrieron ellos, eso lo hicimos nosotras. Entonces, con ellos hay debate, obviamente, y sí, y con el otro, el de la derecha, pues es que ni el tema lo mira, ¿no? Este será de los que va a apoyar el referéndum contra el aborto, que lo logramos también las feministas, que la Corte Constitucional aprobara hasta las 24 semanas, con base en el argumento de la despenalización del aborto, estaba centrado en que son las mujeres más pobres, las de más lejanas, que pues son mayoría, las que no podían tener acceso al aborto en las 12 semanas, porque el sistema empieza a convencerlas de que no, empieza a no atenderlas, empieza a poner las 50.000 barreras para que ellas no lleguen, y fue eso lo que hizo que los magistrados y magistradas, mayoría hombre, quedó 5-4 en las votaciones y los cinco eran los cinco, no, los cuatro hombres y una mujer aprobaron la ley. Ganaron ellos por un voto, pero miren que las mujeres no se atrevieron, ¿cierto? Por todo esto del Provida. Entonces, bueno, para no perderme ahí, digamos que ahí vamos acumulando y lo logramos, pero hay toda una amenaza de que el referendo, bueno, todos los Provida en términos de devolver esto. Entonces, sí ven que vamos ganando y escalando, pero todavía creo que falta muchísimo. Hay una propuesta que se llama Estamos Listas, que pues estamos apoyando todas y no logró, pues se lanzó solas para lograr un escaño en el Congreso, no lo lograron y así sucesivamente. Digamos que vamos un paso adelante, 2 pasos atrás, pero aún no somos un sujeto de poder. No podría decirte que somos un sujeto de poder. No, pero has comentado que el primer triunfo fue precisamente poder llevar la voz de las mujeres a una mesa de negociación donde no existía. También desde el movimiento LGTBI se ha denunciado en Colombia la falta de medidas hacia ese colectivo. ¿Perdón? Sí, que el primer tiempo que comentaba Marina es poder llevar la voz de las mujeres a una mesa de negociación donde no estaba. Estamos partiendo de una base en la que las mujeres muchas veces son víctimas directas y olvidadas e invisibilizadas de los conflictos, pero a las que luego no se da voz. Si la guerra es así, la paz sería posible sin la voz de esas mujeres. Y esto os lo lanzo a las 3 y es complicadísimo, pero os lo lanzo a las 3. Es decir, la paz desde unos conflictos, desde unos escenarios de guerra donde las mujeres han sido precisamente unas de las mayores damnificadas. No es imposible, ¿no? Lo que pasa que ahí hay una responsabilidad enorme por parte de todos para dar una perspectiva de género también al contexto de paz, no solo al contexto de guerra, ¿no? Últimamente, el sábado lo comentaba también con Olga en Madrid, que hay una nueva generación de mujeres periodistas que están contando conflictos y que están dando un impulso también a eso, ¿no? Porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que habéis dicho. O sea, yo creo que
yo en Oriente Próximo me ha pasado sobre todo de encontrarme con mujeres que creen que sus historias no son interesantes. Porque han sido parte de ese sistema, ¿no? Yo me acuerdo que una vez cuando entrevisté a la feminista y psiquiatra egipcia Nawal al-Saadawi, y me dijo que cuando ella empezó a trabajar como psiquiatra, una de las cosas que más le llamaba la atención en los centros psiquiátricos donde había mujeres encerradas era entender el contexto de por qué estaban ahí, ¿no? Qué violencia habían sufrido en sus hogares para terminar en esos centros psiquiátricos, y cuando intentó dar voz a esas mujeres, estamos hablando de hace 70 años, se la ninguneó, ¿no? Le dijeron a ver quién iba a estar interesado en publicar un libro que contara historias de esas mujeres, ¿no? Yo creo que es una responsabilidad enorme, pero es imposible poder contar un contexto de guerra o de paz o de negociaciones o de lo que sea, o del día a día, sin poder, o sea, sin tener en cuenta esas historias o sea, el día a día y lo que significa ser mujer en esos lugares en los que nosotros estamos, ¿no? Y yo creo que una cosa importante para nosotros, sobre todo, que muchas veces somos como periodistas paracaidistas, ¿no? Que llegamos al lugar, pasamos un tiempo que pueden ser semanas, días, meses, pero luego volvemos a nuestra zona de confort, es decir, volvemos a nuestra casa, es el rol de los periodistas locales y de las mujeres periodistas locales, que son realmente las que se juegan el cuello por contar en Afganistán, en Ucrania, en Palestina, la violencia diaria, que a veces a nosotros se nos escapa porque no estamos allí, ¿no? Y quizá el asesinato de Shirin Abu Akleh ha puesto otra vez de manifiesto esto, ¿no? La importancia de contar, de tener una continuidad, de contar el día a día, la violencia diaria, ¿no? Y ahí el rol de las periodistas locales o de las personas que trabajan en las ONGs locales o las activistas es fundamental. Olga, en este caso, y uniendo la misma pregunta, pero también atravesada en el conflicto de Afganistán, mencionamos durante unas semanas, durante unos días, voy a decir, parece que cuando se iba abandonando las diferentes tropas, iban llegando aviones a diferentes lugares de Europa, se vivieron momentos en los que parecía que había una solidaridad extrema, no solo por parte de las feministas, sino por parte de toda una comunidad europea y mundial hacia las mujeres que dejábamos en Afganistán después de algo que probablemente habíamos provocado, el civismo ante Afganistán, ¿no? Creo que del que hemos hablado alguna vez. ¿Qué es lo que atraviesa a las mujeres en todos los conflictos que habéis cubierto? Y también en el caso de Marina de lo que vís, tiene que haber unos elementos comunes seguramente que atraviesan a todas las mujeres, sean en el punto del planeta que sea, ¿no? Sea en Afganistán, sea en Palestina. Bueno, la guerra es algo muy patriarcal, ¿no? Y cuando hay dos bandos enfrentados en guerra es el enfrentamiento de dos bandos patriarcales, ¿no? Entonces, las mujeres están ahí en medio y son instrumentalizadas, ¿no? Instrumentalizadas de muchas maneras. Las afganas, por ejemplo, fueron usadas para justificar una operación militar determinada. Se iba a salvar a las mujeres afganas. Cualquiera que tuviera un poco de nociones de relaciones internacionales sabía que eso no era la cuestión, como posteriormente los propios mandatarios estadounidenses dijeron abiertamente, ¿no? Pero en ese momento, colaba, ¿no? O sea, hasta ese momento las mujeres afganas no habían interesado, se había permitido todo y más, y luego volvieron a dejar de interesar, ¿no? Y durante todos estos años en los que había tropas extranjeras occidentales de la OTAN en Afganistán, lamentablemente una y otra vez veíamos desde el terreno cómo la situación de las mujeres allí era algo muy secundario. Igual que lo que ellas son, ¿no? O sea, toda narrativa, la narrativa dominante a menudo está impregnada de estereotipos y de prejuicios, ¿no? O sea, yo recuerdo las revueltas árabes que yo siempre decía, bueno, al menos están sirviendo para que la gente en Occidente se dé cuenta de que las sociedades árabes
no son una masa homogénea, uniforme de fundamentalistas barbudos y mujeres sumisas, ¿no? O sea, para empezar, no todo el mundo es musulmán, hay gente que es cristiana, por supuesto hay gente atea también allí, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, hay mujeres feministas y sobre todo había pues, bueno, sectores de la sociedad con unos intereses de democratización, pan, libertad y justicia social, es lo que gritaban, ¿no? Y de bueno, conseguir unas vidas medianamente dignas. Entonces vemos cómo a veces son usadas como instrumentos para jalear las guerras, posteriormente romantizadas como combatientes luchadoras en esas guerras de bandos patriarcales, ¿no? Y posteriormente, una vez más, arrojadas al olvido y nuevamente a la invisibilidad, porque ¿quién se acuerda ahora de las mujeres afganas? Siguen llegando mujeres afganas a Europa. Mira, hablaba Ane antes de las rutas que hacían antes para llegar a Oriente Medio hasta 2017, que luego ahí, por ejemplo, entre Hungría y Serbia se levantaron vallas, por cierto, las vallas estas de las concertinas famosas de una empresa malagueña, pues ahí yo me estuve cubriendo todo eso, ¿no? Y nuevamente lo mismo, como en todas las fronteras, o sea, situaciones similares, familias intentando huir de las autoridades, en el camino se perdían, arrestaban al padre o a la madre y te topabas con una niña sola, llorando en mitad de la nada, bueno, en fin, campos de refugiados que parecían campos de concentración, apaleamientos, etcétera, ¿no? O sea, una criminalización de personas que huían de guerras en las que pues a veces nuestros gobiernos tenían responsabilidades, ¿no? Y un día oigo una voz femenina de una persona que dice, Olga, Olga, y yo la miro, se va acercando, es una chica joven, lleva un bebé en brazos y yo no la conocía. Y entonces me dice que nos habíamos visto muchos años atrás en Kabul, a las afueras de Kabul, en un campo de refugiados donde ella había crecido como una niña refugiada primero y luego como una adolescente refugiada. Yo era la única mujer española a la que había conocido, nos habíamos hecho una foto con una Polaroid, la Polaroid se había quedado en manos de las niñas de esa casa, vamos, de esa chabola, y pues ella me vio, alguien dijo, esta es periodista española, ató cabos y Olga, ¿no? Y yo alucinaba, y claro, esa mujer ahora tenía un bebé en brazos, había cruzado esas 6 fronteras y un mar de los que hablábamos antes, y tiempo después le seguí la pista y tiempo después seguía estando de manera irregular en nuestro continente. Entonces, de repente, cuando salimos de Afganistán, cuando las tropas salen de Afganistán, todos nos echamos las manos a la cabeza, pero durante los 20 años, desde 2001 hasta ahora, nos habíamos olvidado, ¿no? Y seguimos olvidándonos ahora, ¿no? Porque ahora hay una solidaridad nuevamente selectiva, ¿no? Os cuento simplemente otra historia y con esto termino. La historia de una mujer iraquí, Yamil Abbas, y de su hija Minal, que la conté en El hombre mojado no teme la lluvia. Esta mujer fue encarcelada sin juicio, o sea, sin nada, o sea, no sabía ni de qué se le acusaba. Bueno, por hacerlo corto, fue encarcelada con su hija de 17 años. Fueron maltratadas y esta mujer fue una de las presas en la fatídica cárcel secreta de Abu Ghraib en Bagdad, ¿vale? Su hija, mientras temía ser violada en otra cárcel, le obligaron a presenciar 2 violaciones a 2 presos. Ella estaba con el camisón con la que la habían arrestado, que tenía un imperdible por dentro que no se lo habían visto, y me contaba desde su exilio en Damasco hace años. Y yo por las noches acariciaba el imperdible diciéndome, si me intentan violar, intento suicidarme con el imperdible. Bueno, resumiendo mucho la historia, sobreviven a todo esto, se reúnen de nuevo madre e hija, se reconocen, deciden huir del país porque, entre otras cosas, si habías pasado por una cárcel, probablemente habías sido violada y por lo tanto habías perdido tu virginidad. De hecho, a esta chavala de 17 años la dejó su novio, y se exiliaron primero en Siria. Empieza la guerra en Siria y vienen a Europa y están un tiempo en Alemania, pero no se les ha dado lo que necesitaban. ¿Sabéis dónde están ahora? De nuevo están en Irak. Bueno, y resumido, eso. Son magas de la comunicación y así nos cuentan las cosas. Anek berehala joan behar du, utzi behar gaitu, lanera joan behar duelako, hain zuzen ere konexio bat egitera,
Ez dakit zuetakoren batek galdera bat luzatu nahi dion, hemendik egingo nukenik edo zuek hortik. Bai, komentatzen digu publikoan dagoen lagun batek, Kurduen eta Ukrainaren arteko migrazioaren inguruko edo haien arteko konparazioa egiten du. Kurduekin badakigu zenolako jarrera izan zuen Poloniak, inkluso Europatik ere harresi bat jartzeko orduan Europaren kolaborazioa izan behar zuten, eta berriz zuek aipatu zuen bezala Ukrainiatik etorritako errefuxiatuekin ez da inolako arazorik egon zentzu horretan, eta ate zabalik jaso ditugu, bai hemen, bai Polonian, ea bigarren mailako ea errefuxiatu ezberdinak edo maila ezberdinak dauden galdetzen digu lagun batek. ¿Euskaraz edo gaztelaniaz? Gaztelaniaz barkatuan, bai. Bai, bueno, sin ninguna duda, es que además ha pasado tan poco tiempo desde lo que vimos en la frontera entre Polonia y Bielorrusia y el comienzo de la invasión a gran escala en Ucrania, que es vergonzoso ver la comparación, ¿no? Y Polonia, tanto Polonia como Hungría, lo han dejado claro, ¿no? Unos son invasores musulmanes, y además lo dicen, que vienen a cambiar el equilibrio demográfico europeo, es decir, quieren cambiar los valores de la Europa judio-cristiana, según ellos, ¿no? Y promover una invasión musulmana, y los demás son como nosotros, es decir, blancos, rubios y cristianos europeos que necesitan ayuda. Y el racismo y la xenofobia de los gobiernos polacos de Polonia y de Hungría está siendo vergonzosa en lo que estamos viendo desde que comenzó esta agresión rusa, ¿no? Sobre todo en el caso de Polonia, porque de alguna manera se ha pintado al gobierno al Ejecutivo de Varsovia como si fuera un poco El Salvador, y es verdad que ha asumido mucha carga en el sentido de que al principio casi todas las personas huían desde la frontera polaca, y ahí sí hubo una respuesta muy rápida y muy buena, pero al mismo tiempo, si analizamos su trato, pero no solo en los últimos meses con los solicitantes de asilo que llegaban, los kurdos iraquíes que llegaron a Minsk y luego intentaron cruzar a Polonia, pero en los últimos años, cuando ni Polonia ni Hungría han aceptado el sistema de reubicación, el sistema de cuotas, que fue lo mínimo que acordó la Unión Europea hace 5 años, un sistema de cuotas y de reubicación que ha estado una y otra vez bloqueado por estos dos países, ¿no? Entonces, yo creo que ha quedado clarísimo que para la Unión Europea hay refugiados de primera y de segunda, o hay refugiados y luego todo lo demás, ¿no? Y eso se ha visto claramente en los últimos meses. Pues afortunadamente contamos con periodistas para que las historias de esas gentes de segundas van a ser titular y protagonistas de sus crónicas. Tenemos que despedirnos ya de Anne Irazábal, que ha estado con nosotras, pero que tiene que volver a trabajar, que a pesar de estar en un lugar de Europa en el que tienen horarios distintos, también trabaja a estas horas. Eskerrik asko, Anne, placer bat izan da zurekin egotea, eskerrik asko Basauriko udalaren partetik, eskerrik asko Mugari Gaberen aldetik, eta Marienea hemen jakin dezazula beteta dagoela, eta zuri entzuten. Esker mila, no sé si quieres despedirte, decir unas últimas palabras. Eskerrik asko zuei parte hartzeagatik, etortzeagatik, eta interesagatik, y muchas gracias también a vosotras por estar hoy, y ha sido súper interesante. Es una pena que me tengo que ir, pero porque me quedaría a escuchar las preguntas, porque las preguntas siempre dan ahí un valor añadido a estas charlas, pero muchísimas gracias por la invitación y espero que coincidamos pronto otra vez. Pues pronto coincidiremos, esker mila. Anne, talaster arte. Gero arte, agur. Pues como bien dice Anne, yo creo que si no me dicen si no ya me pasará una notica. Seguro que tenéis preguntas para las compañeras. Yo quería de todos modos preguntarle a Marina, mientras vais pensando que sé que tenéis preguntas para hacer, cómo se construyen, porque yo creo que tú eres una de las que más cerca está como protagonismo y no como narradora, y eso que muchas veces el periodismo hace
¿no? Que te sitúes también ahí en el centro. ¿Cómo se construyen desde el propio feminismo los discursos por la paz? ¿No? Decíamos antes la ausencia de las mujeres en las mesas de negociación en Colombia y lo que puede cambiar un proceso de paz estando vosotras, ¿no? ¿Cómo se construye la paz desde el feminismo? Bueno, pues yo creo que la experiencia de nosotras es pues siempre muy cerca a las mujeres, por supuesto a las mujeres que sufren el conflicto armado. Creo que esto genera pues narrativas, genera discursividad también y genera como una, digamos, como una legitimidad en lo que se plantea y en lo que pues lo que se va proponiendo. Me parece que esa es como la clave es una razón pues es una razón feminista de que las armas nos nos destruyen. Entonces yo creo que es desde nuestros propios derechos, nuestras propias reivindicaciones, construyendo permanentemente una agenda feminista para ponerla y posicionarla, ¿no? Fue así pues como logramos también llegar a la mesa. Y yo creo que hacer visible pues lo que las mujeres hacen, o sea, el poder demostrar que mientras pasan estas guerras, mientras está pasando los bombardeos en Ucrania o en Colombia, una guerra ahí permanente, ¿qué nos estaba pasando a las mujeres y qué hacíamos las mujeres? Y yo creo que poder demostrar que el papel de las mujeres fue ir reconstruyendo en nuestro país esa Colombia que sin nosotras estuviera mucho más destruida, ¿sí? Material y éticamente. Yo creo que demostrar eso que hemos hecho las mujeres, en qué papel cumplen las mujeres cuando hay estas masacres en Colombia, cuando tienen que salir de los territorios, cómo ellas reconstruyen sus comunidades, cómo ellas soportan sus familias, cómo también se reinventan económicamente con condiciones de mucha precariedad, pues porque eso es estando en esas situaciones, cómo hemos ido construyendo la memoria. Nosotras somos un bastión para la memoria y yo las invito a ustedes que todavía tienen un pendiente muy grande, que yo no sé, yo creo que quedaron con tanto temor con esa dictadura y fue las impregnó como a nosotros el conflicto armado 50 años, a ustedes una dictadura tan larga, que quedaron impregnadas, que por no han ido negociando, por el temor de que pueda volver, no han destapado lo que hay que destapar. Y yo creo que ese es un papel que sí nos toca a nosotras, hay que hacerlo y nosotras tenemos que llenarnos de valor y empezar a decir aquí pues lo que ustedes tienen, pues todas estas fosas o todas estas personas que quieren encontrar o que ya encontraron y quedan ahí también otra vez en el silencio, lo que yo he entendido que les pasa. Creo que somos muy importantes para la verdad, ¿sí? También para la construcción de la verdad y también en la no repetición, porque somos un bastión para la convivencia y eso lo estamos haciendo en Colombia, como las mujeres pues, también terminan protegiendo toda esta paz, porque hay que protegerla, hay que trabajar porque no se repita y yo creo que somos nosotras, los hombres, en eso poco, ¿sí? Entonces, me parece que fortalecer nuestro afidamento, nuestras relaciones, tener esa capacidad pues de juntarnos para ver cómo sacamos procesos comunes. Yo creo que es todo esto y mantener esa postura frente a la violencia contra las mujeres, que somos la otra parte de la humanidad afectada por el patriarcado de esa manera, pues la violencia simbólica, es que no solamente la física, la violencia simbólica, la violencia psicológica, todo ese simbólico de que no existimos, pero como que no, pues pero todo lo que hacemos y no se ve, cómo es que las mujeres afganas vuelven a la burka y no pasa nada en el mundo, ¿cierto? Cómo se nos devuelven los derechos cuando al patriarcado le da, porque es que no podemos hacer lo que podemos hacer con nuestra vida y nuestros cuerpos. Yo creo que es mantener esa
esa beligerancia no armada, pacifista, frente a cómo nos defendemos y bueno, y si no contamos con ellos, pues no contamos con ellos. Es como también decir, nos volvemos sujetos. Porque y no es que esté diciendo que no sea, esa agenda es muy importante, pero la agenda animalista en Colombia es súper nueva. Llevará, yo creo que no lleva 10 años, ¿sí? Sin embargo, el posicionamiento que tienen con respecto a nuestra agenda, que llevamos pues 40, 50, 60 años en ella, es impresionante cómo el patriarcado nuestras luchas no las ve, nos instrumentaliza, entonces usa ya el discurso feminista y además le pone apellido que ni saben de qué están hablando. En fin, yo creo que da mucha indignación, me da rabia, pues aquí yo también empiezo a sentir indignación por eso, porque creo que necesitamos mucha más, una internacional feminista trayéndola a nosotros para que efectivamente logremos mover el mundo. Y bueno, ya hemos movido, pero todavía nos falta y necesitamos estar internacionalmente juntas también. Y puede empezar en Basauri. Yo hace meses ya que llevo escuchando a compañeras de América Latina dando ciertas lecciones, porque aquí cuando llegó lo que hemos considerado la cuarta ola feminista, hemos de nuevo pensado que eso era lo que podía cambiar el mundo, y hay muchos otros lugares en los que están sucediendo cosas, no sé, y hablo desde los pañuelos verdes que pueden remover todo, a las que tenemos que mirar. Y en ese sentido, Olga, y ya, o sea, si alguien tiene una pregunta yo callo, o sea, si no le quiero lanzar, ¿cómo? Vale, pues la última, si se escoge periodismo de género o periodismo feminista. Yo esto lo he debatido muchas veces con las chicas de Pícara Magazine. Yo lo escogí en un momento de mi vida y dije, periodismo de género no existe. O eres periodismo feminista o no te vale. ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo es que antes de periodista ya era feminista, porque afortunadamente tengo una madre súper feminista que me enseñó muchas cosas. Y luego, un bendito día de mi adolescencia, agarré primero todos los tomos de memorias de Simone de Beauvoir, y del primero al último. Y luego, por supuesto, el segundo sexo, y ahí empezó mi indagación y mi búsqueda, ¿no? O sea, yo tuve la fortuna de llegar a una redacción ya con cierta conciencia feminista y formación feminista, y aún así tengo que seguir formándome pues diariamente, ¿no? Porque los retos y los obstáculos son numerosísimos, y en una redacción también nuevamente quitando Pícara y alguna otra, pues se suelen reproducir pues los roles patriarcales una y otra vez, aunque la intención y la voluntad sea lo contrario, pero ya sabemos cuáles son las inercias, ¿no? Entonces, pues así te respondo. Sí, es que con esto hay dudas, pero evidentemente lo que contaba Marina, ¿no? O sea, es increíble que tengamos que reivindicar ciertas cosas cuando somos más mínimo el 51% de la población, ¿no? Entonces ya cuando tienes que ganar un espacio, evidentemente tienes que hacerlo desde el feminismo, ¿no? Desde esa igualdad de género. Y el llamamiento que has hecho a qué nos pasa, ¿no? Con el tema de la memoria, porque sí, poco a poco pueden llegar, si no o pueden estar llegando, y ahí lo vamos a dejar, si no reivindicamos bien. La compañera que quería preguntar. Sí, yo quiero preguntarte una cosa, Olga, sobre todo a ti, tu trabajo de reportera y demás. Has hablado antes de la incorporación como de una última generación de mujeres al periodismo en los conflictos, ¿no? De un tipo o de otro, bélicos o de otro tipo, ¿no? Y yo quiero saber si esto es verdad. A mí me parece, yo también tenía la sensación como espectadora de que sí, ¿no? De que veía más mujeres que antes en la tele, en los medios y tal. Quiero saber cómo te resulta de fácil o de difícil, si hayas notado algún cambio, a poder incorporar esa perspectiva feminista a tus crónicas en un medio o en otro. ¿Son permeables a esa visión? Quiero decir, a esa visión del 100% de la humanidad y no solo del 50%, o no son permeables. Cuesta mucho, cuesta poco. ¿Cómo estáis ahí en ese nivel? Bueno, siempre cuesta, también depende de en qué medio estés, pero sin duda ha habido el hecho de que haya llegado esta nueva generación a la que pertenece Anne. O sea, cuando yo empecé,
y yo fui a la guerra de Kosovo primero y luego a Afganistán y a la segunda intifada palestina y luego a la invasión de Irak en 2003 bajo los bombardeos, y éramos muy pocas, o sea, y de aquí poquísimas, porque en el resto de Europa ya el hecho de que no hubieran tenido dictaduras tan largas, pues en muchos países ya iban por la tercera o cuarta generación. Quienes nos habían abierto camino era solo una generación anterior, ¿no? Que eran, pues yo qué sé, Carmen Sarmiento, Maruja Torres, Teresa Aranguren, bueno, que se me ocurran ahora, ¿no? Y eran como excentricidades y que además, bueno, pues ellas cuentan todo. Es que os podría contar 1000 historias, o sea, lo habitual era, con respecto al aquí, pues evidentemente un machismo severo, ¿no? O sea, mientras a los colegas de profesión cuando volvían de cubrir una guerra se les decía, joder, de puta madre, machote, los tienes cuadrados, qué valiente eres, a nosotros nos decían dos cosas, o estás loca, como te has ido, o pobrecita, qué mal lo habrás pasado. Nuestro trabajo es lo que habíamos hecho y además, en muchos casos, las que, bueno, muchos, éramos pocas aún, las que íbamos teníamos voluntad de hacer otro tipo de periodismo. Por supuesto, hablábamos con las mujeres y contábamos historias que nadie había contado hasta entonces, ¿no? Y además contábamos las cosas de otra manera, o sea, no esa narrativa que algunos compañeros tenían de contar la guerra como si fuera una película de acción entretenida que te invita a espatarrarte en el sofá comiendo palomitas, ¿no? O sea, las guerras son de todo menos entretenidas, o sea, tienes que contarlas de otra manera, ¿no? Y con otro enfoque, ¿no? Y no con esta cosa tan belicista. Entonces, bueno, pues te mentiría si no te dijera que fue muy duro, pero muy duro a todos los niveles, o sea, porque, bueno, a muchos niveles. Y esto, pues otro día organizamos una solo sobre esto, porque o sea, todo lo que ha venido en los últimos años, lo que hemos vivido, o sea, claro que nos ha ayudado. Gracias, compañeras, gracias. Nos ha ayudado, por supuesto, me emociono y todo, pero nos ha ayudado. A las que estamos en territorios súper patriarcales, como son las coberturas de las guerras, nos ha ayudado muchísimo. Y les ha ayudado a ellas. Y el hecho de que ellas hayan llegado nos ayuda a nosotras también. Y que nosotras estuviéramos antes también las ayuda a ellas. Entonces, bueno, lo que pasa es que luego tenemos otro problema añadido, ¿no? Que el periodismo está en una perversión cada vez mayor, ¿no? Entonces la realidad no cabe. Yo contaba hace poco, o sea, en mi experiencia en los años de tele me pasó de todo, desde un editor que cuando yo quería contar realidades muy duras de Guatemala, va y me dice un día que no, entre otras cosas, ¿por qué me dice que es que Rigoberta Menchú no es televisiva? O sea, desde estas cosas ocurren, ¿no? Hasta que, o sea, estás en Gaza, una madre que se acaba de quedar huérfana de hija, que al mismo tiempo es una tía empoderada en sí misma, ¿no? Y que te habla a la cámara y que en Madrid te dicen que no cabe porque van a cerrar el informativo con el árbol de Navidad más caro del mundo adornado con diamantes por el marqués de no sé quién. Entonces eso es muy frustrante, ¿no? O sea, la realidad no cabe, se hace periodismo a golpe de impacto, cuando son cuestiones que atraviesan nuestra actualidad y que cualquier historiadora honesta del futuro subrayará para definir nuestro presente. Entonces, yo muchas veces digo, cuando llegue la locura, a todos les gustará decir que llevaban, o sea, cuando llegue la cordura, a todos les gustará decir que llevaban tiempo participando de ella, ¿no? Pero lo cierto es que estamos en un grado de voluntad de estupidización, con normalización además de discursos de extrema derecha, enorme. Entonces, ante eso, si llega la cordura, ojalá, inshallah, cuando digan eso, yo contestaré, ja. Es curioso porque cuando comenzó la invasión de Ucrania por parte de Rusia y empezamos a ver a ciertas mujeres, se siguieron escuchando, yo escuchaba mensajes a las mujeres reporteras, cuídate, era la despedida del periodista desde el plató, cuídate, y a los hombres se les pedía de otra manera. Y yo comenté con una compañera periodista. Bueno, claro, sí, perdón, o sea, por supuesto sigue estando la cosa muy difícil, pero bueno, quería resaltar que ha habido recorrido, perdona. Y al otro es, bueno, mañana no más noticias, ¿no? Tú refúgiate en el... Pero yo le comenté a esta compañera periodista, es muy curioso porque ha cambiado la perspectiva, pero antes, y te lo comentaba Olga, la imagen que teníamos de los reporteros de guerra era como casi con el casco, ¿no lo tenéis? El casco, esto y un lenguaje muy militarizado, muy armamentístico. Pero han tenido que venir esta generación de mujeres para contarnos, por ejemplo, que muchas de las armas que hay en Ucrania y en otros lugares se fabrican en Araba,
que se mueven también por aquí desde Vizcaya y van a esos países, ¿no? Sabemos de lo que hablamos, y han hecho falta compañeras, ¿no? Para decirnos, por ejemplo, que muchos de los conflictos que hay en América Latina están creados por empresas de las que nosotros participamos, como pueden ser una Repsol o demás, ¿no? Es decir, el periodismo con perspectiva, no de género y feminista, viene a darnos información. La guerra del capitalismo son la otra cara de la misma moneda, pues, y el patriarcado, las tres. Así que ya podéis preguntar ese triángulo. Si no quieres que sigamos, que yo siga hablando. No sé, supongo que hay más preguntas. Ay. En la guerra de Yugoslavia existían las mujeres de negro, y yo no sé qué era un movimiento antimilitarista en el que intentaban las mujeres de Serbia y de Bosnia, y bueno, que no conozco en profundidad la guerra, ¿no? Pero bueno, sé que de Serbia, de Bosnia, intentaban establecer lazos antimilitaristas y dar otra visión, y bueno, pues ser un agente en esa guerra. Y yo creo que no sé si también en Colombia ha habido algo parecido, y en algún otro país del mundo. Entonces no sé si en Rusia, la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania, igual todavía es pronto, pero se puede ver ese tipo de movimientos desde el movimiento antimilitarista feminista. Sí, lo está viendo en Rusia hay grupos de feministas diciendo no a la guerra valientemente, y por supuesto también lo está viendo en Ucrania con diferentes perspectivas. También en Europa se están impulsando iniciativas. Yo diría que tímidamente, el otro día cuando coincidimos en Madrid, Ana y yo, estaba también Elena Maleno, que seguro que muchas sabéis quién es, y decía, ¿qué ha pasado, compañeras, para que estemos en un momento en el que haya habido tan poca reacción, ¿no? Y que parece que dé miedo incluso demandar un poco, o sea, dejar de lado los senderos de gloria y de guerra, ¿no? Y demandar un poco, bueno, pues decir no a la guerra, ¿no? Y creo que es una pregunta pertinente, interesante, en qué contexto estamos en Europa, que es un contexto muy complicado, ¿no? En el que es además pues el auge del fascismo, y decíamos también en esa mesa, y también nos están diciendo que es o fascismo o lo otro, pero lo otro está vulnerando los derechos humanos de manera sistemática. Vemos las guerras en las fronteras, en nuestras propias fronteras. Hay una guerra que sufren las mujeres cotidianamente, ¿no? Lo otro, evidentemente, que el miedo al fascismo no nos haga renunciar a la exigencia de poner los derechos humanos en el centro, el feminismo en el centro y la vida en el centro. Sí, nosotras, pues la Ruta Pacífica se vinculó a Mujeres de Negro en el 2000. Nosotras nacimos en el 96, pues surgimos en el 96 y en el 2000 decidimos vincularnos a esta red internacional como por esa visión de solidaridad entre mujeres que estaban en distintos bandos, pues distintos países que se enfrentaban, en este caso Palestina e Israel, y con esa visión de que las mujeres podemos ir removiendo y cuestionando la guerra profundamente. Sí, es que yo creo que tenemos como la autoridad ética para hacerlo, y yo sí he sentido mucho silencio de ustedes acá que están más cerca, viviendo esa realidad, pues de ustedes y mujeres de otros países de Europa respecto a esta guerra y a lo que le está pasando a las mujeres. Y nos toca hablar de las mujeres para poder cuestionarla desde ese lugar y tener incidencia. Nosotras hayamos sacado algunos comunicados, pero es que estamos muy lejos, realmente la realidad de nosotras, como para que llegue allá y sea cuestionada en Colombia o en América Latina, es más difícil que si se hace desde acá, supongo yo. Me gustaría pensar que es más porque algo que está, y decía Olga, ¿no? Algo que está sucediendo en Europa, que pensar que porque estamos tan centradas en los debates, o especie de debates que tenemos muchas veces en los movimientos feministas acá, ¿no? que nos impiden ver lo que está sucediendo. Y a mí, Olga, ahora, con lo que decías, me recordaba el 8 de marzo en Rusia, no tiene el carácter que tiene aquí, y bueno, era típico que los hombres regalasen flores a las mujeres, y este 8 de marzo se hizo llamamiento para que las feministas llevaran esas flores precisamente al lugar en homenaje a las víctimas de Ucrania. O sea, probablemente los movimientos por la paz, una vez más también en Rusia y hacia Ucrania, están saliendo de los movimientos feministas y de los movimientos LGTBI, que llevan muchísimos años denunciando la vulneración de derechos humanos en Rusia,
como en otros muchos lugares, y se han seguido haciendo en negocios con ese país, ¿no? Como con muchos otros, ¿no? Y no sé qué nos está ocurriendo. No sé si pensar que estamos humiliadas con nuestros debates feministas, con una supuesta nostalgia soviética, o por lo que está pasando en Europa, porque nos estamos encontrando con de todo, pero sí que es verdad que es duro lo que comentáis, falta, ¿no? Está faltando algo, ¿no? Una respuesta. Bueno, está habiendo respuestas tímidas. Yo creo que también, por un lado, ha habido, o sea, a mí me impresionaron mucho algunas palabras de Josep Borrell, ¿no? O sea, llamando bueno, diciendo que no hay nada que hacer, que todo se va a decidir en el campo de batalla. Bueno, yo creo que en el campo de la diplomacia, incluso aunque creas eso, tienes que decir otra cosa, ¿no? O sea, se nos está dejando claro, de hecho se nos está imponiendo una serie de cosas sin un debate democrático, como es el aumento, se va a duplicar los presupuestos de defensa, el gasto de defensa, y eso va a implicar que se renuncie a inversión en lo social, ¿no? O sea, el daño que esta guerra va a tener a todos los niveles en Europa va a ser grande. Entonces, en el momento en el que vemos visiones binarias, tergiversaciones y reduccionismos, y que haya una especie de macartismo, que en el momento que alguien dice, oye, y no sería bueno buscar, aunque sea difícil, ¿no? No renunciar nunca a pronunciar el deseo de paz, ¿no? Y que eso sea equivalente a ser pro-Putin, ¿no? O sea, vemos que en determinados sectores ocurre eso. Y al contrario, claro que hay afortunadamente, quiero pensar que es una minoría, ¿no? Que, bueno, pues que ve en esta invasión pues, una heroicidad y cosas extrañas, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad que en todas partes son voces feministas las que están ahí. Yo he visto a las mujeres de negro en territorios ocupados palestinos muchísimas veces. Ves a todo tipo de asociaciones feministas que se trasladan a lugares para interlocutar directamente con las feministas de allí, ¿no? Y como decíamos, ves ahora las voces que están surgiendo tanto en Rusia como en Ucrania, y bueno, y luego en Europa este manifiesto, creo que hay una página web de Feministas contra la Guerra o algo así que sigue acumulando firmas, firmas que creo que son bastante transversales desde mi punto de vista, ¿no? Pero en este contexto, y con esto termino, en el que, o sea, a mí lo que me preocupa es que la lógica de la guerra refuerza, o sea, la guerra refuerza la lógica patriarcal dominante, ¿no? Y profundiza en la desigualdad. Y crea infiernos en la tierra y nos envuelve en un mito militarista que requiere respuesta, claramente, ¿no? Y dentro de todo esto ocurre otra cosa, que enlazo con la pregunta del chico de antes. Claro, estamos viendo cómo ya no es solo Polonia, ¿no? Que habla de, o sea, sí, que acoge, pero estigmatiza a los otros refugiados y a las otras migrantes, ¿no? Diciendo cosas como 2 ministros acusaron a las personas migrantes que llegaban de países árabes de ser terroristas y de practicar zoofilia. Y para eso sacaron una foto de un señor teniendo relaciones sexuales con un burro y diciendo que era una de las personas a la que habían arrestado en la frontera, que era incierto, lo habían, bueno, pues el periodismo afortunadamente existe y un diario polaco desveló que lo habían sacado de un extracto de una película porno, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con los gobiernos que se supone que no son de extrema derecha, ¿no? Y que no lo son? Aceptando los discursos de extrema derecha por miedo por electoralismo o por miedo a una reacción, o sea, sin atreverse a hacer pedagogía antirracista, ¿no? Y de hacer pedagogía feminista. Esto es muy peligroso. A mí me asustó muchísimo cuando escuché hace pocos años a Macron decir que había que lanzar la guerra contra el separatismo musulmán o islámico. ¿Qué mensaje estás lanzando? O sea, contra la propia población musulmana que no se adecuaba a no sé qué historias, ¿no? Creo, y esto lo vemos también en España, o sea, en España se está expulsando a gente de nuestro territorio, se la está maltratando, se la está estigmatizando, se la está criminalizando, y yo echo desde las instituciones de menos una respuesta suficiente con pedagogía y antirracista que impida que esta inoculación de los discursos de extrema derecha y de la forma de pensar de extrema derecha, que la tenemos continuamente en prime time en los canales nacionales, nos atraviese más de lo que ya nos está atravesando, ¿no? Y todos estos elementos afectan al feminismo y nos afectan a las mujeres de lleno.
sea, son respuestas tibias, ¿no? Por miedo igual a que llegue algo peor. Yo creo que en Colombia... Bueno, tibias y a veces en los actos, cómplices, ¿no? perdóname, pero es que en los actos, o sea, las políticas que se ejecutan hacia la población refugiada inmigrante, muy a menudo están legitimando, en el fondo, están legitimando lo que dice Vox, porque Vox está diciendo que esta gente no puede estar aquí y lo están legitimando. O sea, no con palabras, pero sí con actos. Demuéstrame con tus políticas institucionales que esto no es así. Sí, no, yo creo que con el ejemplo del Estado francés lo has dejado claro. Hace unos años nos plantean que en un momento dado vamos a estar casi deseando que gane Macron, ¿no? Y ni nos lo creemos. Sí. Y que nos ha sucedido hace unas semanas, ¿no? Esas respuestas que decimos, bueno, no, tibias, cómplices, colaboracionistas, que permiten, ¿no?, lo que está ocurriendo. Olga ha dicho el nombre, yo no lo quería ni mencionar, las tres letras. En Colombia también ha sucedido muchas veces. Ante lo peor, pues lo malo, ¿no? A la hora también de las negociaciones, incluso, o de elegir a representantes que luego pudieran coger la voz de las mujeres, ¿no? Pues sí, la derecha lleva mucho tiempo ahí, pues gobernando, digamos que hubo en el gobierno de Santos que se le movió a la derecha, más ultraderecha de Álvaro Uribe, y negoció, y eso pues fue un asunto que ellos lo califican como traición, ¿cierto? Es que es una traición, pues como si no fuera el gobernante. Y quizá ahí hubo algunas posibilidades que las feministas pudimos hacer cosas y llegar a la mesa, porque también fue por el gobierno que también pudimos abrir el poder estar ahí. Y pues yo espero que ahorita ojalá dentro de 10 días hay elecciones en Colombia, es como muy firme que puede ganar, a no ser que pase algo, porque también hay mucha amenaza. Puede ganar Gustavo Petro, pues es una propuesta progresista, aspiramos a poder hablar con él y poder avanzar en la agenda de las mujeres, en la agenda feminista. Por supuesto no esperamos pues como grandes transformaciones, ya sabemos que también estos gobiernos progresistas a la hora del té también retroceden o si les estorbamos también empiezan a ser difíciles, como pasa en México con las feministas respecto a las violencias contra las mujeres y la agenda fuerte que ellas han puesto ahí. Y la respuesta de un hombre que es progresista, que tiene pues altos niveles de popularidad precisamente por eso, no da la medida frente a las mujeres. O sea, siempre estamos en riesgo de que nuestra agenda quede subsumida a otras agendas que les interesan más. Patriarcales, por cierto. Siempre permanecen estas charlas y estas conferencias en nuestras agendas, y creo que había una última pregunta, porque ya cuando vemos a una compañera que viene de Madrid y empieza a abanicarse en Basauri, esto ya es una situación grave, ¿eh? La verdad es que estamos muy contentas de que con este tiempo teníamos miedo, pero evidentemente el sitio, la organización y las compañeras lo merecían. Creo que había una última pregunta. Aprovechar. Hablando un poco de Colombia, es verdad que muchas veces nos queda alejado, y es porque igual tenemos una perspectiva eurocentrista nosotros, ¿no? Y igual se nos olvida muchas veces que tenemos muchos lazos culturales o compartimos con ellos. Es fácil recordar que en Colombia hay muchos casos que matan a muchos activistas sociales, sindicalistas, a mujeres que protestan contra el gobierno, y hace un par de semanas o 3 semanas creo que apareció la noticia de falsos positivos que hubo en Colombia. Quería un poco que nos contaras de tu impresión o cómo vivís las mujeres ante esos casos de persecución ante abogados, defensores, activistas, sindicalistas. ¿Cómo vivís o cómo es el día a día vuestro? Bueno, pues si te entendí, pues ¿qué pasa con nosotras respecto a esas violaciones de derechos humanos?
pues también se dan, ¿cierto? También hay amenazas, digamos que en menos proporción las amenazas a los líderes y lideresas que en Colombia, después voy a hablar del acuerdo de paz para acá, ha habido alrededor de 750 asesinatos de líderes y lideresas. De ese porcentaje, de eso hay el 13% han sido mujeres. Las mujeres pues son altamente amenazadas en sus liderazgos, a veces no las matan, pero sí se someten, ¿cierto? Entonces en esos territorios empiezan a amenazarlas con que las van a violar, hay una amenaza permanente frente a cómo nos amenazan a nosotros, es con el cuerpo, ¿cierto? Las vamos a violar, te vamos a violar las hijas, te vamos siempre lo que estos actores saben que nos mueve son la familia y por supuesto nuestra situación personal. Esa es la forma, digamos, como más preponderante para las mujeres políticas. Hacer política también es gravísimo porque empiezan a amenazar. Cuando ellas empiezan a ser fuertes en su liderazgo para llegar a que sean elegidas, empiezan a ser amenazados, creemos que por los otros, los que están en la contienda. O sea, se va normalizando no solamente por los actores armados, sino por otros actores que a nosotras nos sacan de la contienda electoral a través de estas formas. La violencia sexual sigue siendo muy alta en Colombia, no solamente por el conflicto armado, sino en la vida cotidiana. Eso es un asunto espeluznante, diría uno, en términos de las cifras, más de 21.000 exámenes, eso es lo que llega a medicina legal, ¿no? Lo que llega 21.000 casos, entre 0 años, los más altos, entre 0 años y los 12, 13 años de edad, son las mujeres, las niñas pues con mayor vulnerabilidad para ser violentadas sexualmente, y luego la edad que sigue es entre los 3 y los 25, ¿sí? Más arriba también, pero no es tan fuerte. Entonces miremos pues el nivel de problema que tenemos con niñas de 0 años, o sea, de meses, casos de niñas de meses. Esto es una situación, ni que hablar de las otras violencias. Entonces, donde hay guerra, las mujeres siempre perdemos, donde hay guerra, las mujeres siempre estamos en peligro, donde hay armas, las mujeres siempre estamos en un grado de vulnerabilidad muy alta. Entonces, creo que es lo que tenemos que cuestionar también profundamente, pues las armas, el armamentismo, el militarismo, que no solamente es el militarismo de la guerra, es el militarismo de los varones, ¿cierto? La heroicidad de lo que es lo militar, ¿cierto? Yo creo que hay muchos cuestionamientos que nos faltarán pues 50 años o quién sabe cuántos para que el feminismo los ponga más altos, pero yo creo que hacia allá tenemos que caminar. Es una visión estratégica hacia nuestras futuras generaciones de mujeres. Lo que tiene el feminismo es que una vez que te lo pones ya no te lo puedes quitar, aunque lo intentes. Y hemos remarcado que hay una nueva generación de periodistas que nos cuentan las noticias de otro modo y que nos cuentan vidas e historias de otras gentes, de las olvidadas. Y necesitamos a las olvidadas para cambiar también la historia y para hacer la paz, para evitar probablemente los conflictos y si no en los conflictos empoderarnos, defenderlos y construir comunidades. La comunidad que hoy se ha generado aquí, que espero que continúe en Basauri y que gracias a Mugari Gabe y a esta maravillosa casa que es Marianea se ha creado aquí. Eskerrik asko guztioi, placer bat izan da zuekin egotea. Marina Gallego, Olga Rodríguez, una gozada haber compartido mesa con vosotras, un placer y hasta la próxima. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias a vos también por ese trabajo, porque también es difícil ser periodista.